noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos con el interés de todos los sábados por la noche, de entretenerles, de animarles a que tengan un mejor conocimiento de las cosas que afectan a la marcha de este país, unas dentro y otras fuera. Lo primero y principal, presentarles a nuestros invitados hoy. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Catedrático del Derecho, abogado en el Tribunal Europeo, juez en excedencia, diputado de Vox y alguna que otra cosa que me olvido yo, ¿no? Bueno, alguna cosa siempre se olvida, bueno, ¿no? Es inevitable. Esta presentación era complicada. La que viene ahora no les cuento. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted ha sido portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, usted es inspector de Hacienda, usted ha desempeñado cargos tan importantes como secretarías de Estado de gobiernos antiguos de este país, usted escribe, produce novelas incluso, o sea, es un intelectual aunque político, ¿no? Pero lo más bonito es venir los sábados por la noche a Más se perdió en Cuba, como no puede ser de Se otra puede manera. tomar un vaso de agua a mi salud. Gentileza Intereconomía. Don Ricardo Ruiz de la Serna es abogado, sin embargo es buena persona y docente, a pesar. docente de actividades que me son propias, ¿no? De comunicación. Sí, derecho de la información. Además habla idiomas, es el único que yo conozco que habla catalán mejor que yo, sin haber dormido una noche en Salou. Pero habla mandarín, habla húngaro, habla serbio, todos idiomas muy útiles. Muy útiles. No se sobrevive en Usera sin hablar o chino. No, en Usera te hace falta el chino. Por eso te digo. Don José Luis Balbás, que como siempre está aquí muy atento, trae una barbaridad de apuntes. José Luis, ya lo conocéis, es un veterano de este programa. ¿Cuántos años, José Luis? No, 25 por ahí. ¿25? En el PSOE fueron más, pues total. Sí. En el PSOE alguno más. Él es economista, bueno, trabaja en el mundo de las empresas, de las inversiones, esas cosas, y sobre todo, pues es socialdemócrata. Mira, sobre todo estructuración financiera, que es mi especialidad económica. ¿Quién te iba a decir a ti? La socialdemocracia, ¿dónde estará ya? Los socialdemócratas seguirían vivos en el gobierno alemán si no se estropea. No, esos ya no, están liquidados. Van a la Grosen, pero sí, van a la Grosen coalición. Con un 15% ya, ¿dónde va? Chico, yo los veía enterrados. Bueno, pero Sul ya no va. En cualquier caso serían unos nuevos ya. Hombre, obviamente. O solo faltaría. Como una cosa menor. Solo faltaría. Mira, has dado en el clavo. Vamos a empezar hablando de política internacional, por lo menos un poco. En Europa no se enteran de nada. No hay que comprar armas, hay que tener servicios de información y de inteligencia. No se enteran de un carajo. El mismo día, horas después de que Zelensky manda una carta a Donald Trump y le dice: te quiero, te amo, negocia lo que quieras, siempre estaré contigo, arreglemos lo nuestro, rindámonos, ven a por las tierras raras, ¿quieres que te las mande? Te las mando, no te preocupes por nada, fue una mala tarde. El mismo día sale, vamos a verlo, para que no veáis que yo pretendo confundiros, no, ahí está. Zelensky, oye, que en fin, que los ucranianos, pero que las cosas, ¿verdad? Y ya veréis cómo estamos dispuestos a trabajar en todo lo que nos digáis y estaremos corrigiendo lo que haga falta corregir, y nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran tan productivas como las pasadas. Al día siguiente, Trump le quitaba a este hombre la ayuda militar, la ayuda económica, y 2 días después la ayuda en inteligencia. Porque al final la inteligencia es la base del caldo. Ya puedes tener drones que si no sabes por dónde te los tienes que mandar, no tienes nada. Digo que eso se producía horas antes de que los europeos llegaran con el clarinete diciendo: nos vamos a rearmar, vamos a tener un ejército, 840.000 millones, préstamos de 150.000. Es no enterarse de nada. Zelensky es nuestro héroe porque le ha plantado cara a Trump, pero chicos, pero que no os enteráis de lo que está pasando. Ursula von der Leyen. La segunda propuesta será un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para inversiones en defensa.
Se trata básicamente de gastar mejor y gastar juntos. Y estamos hablando de ámbitos de capacidades paneuropeas, como por ejemplo la defensa aérea y antimisiles. Es por la salvación Bueno, de Europa, entonces resulta que a Sánchez le han dado así, y ha metido en el cajón lo de que desapareciera el Ministerio de Defensa, ha metido en el cajón lo que piensan de las armas en Podemos Sumar, y decía Cari Acontecido, vamos a subir lo antes posible al 2% el gasto del Producto Interior Bruto en defensa, a ver si llegamos antes incluso del año 29. Bueno, pues, ¿qué? Signo de los tiempos. De todas maneras, a mí me da mucha pena Europa, me da mucha pena lo poco que pintamos y lo poco que queremos pintar. Y abro un debate y le giro indirecta por correo electrónico a Balbás. Óigame, ¿y esto cómo lo vamos a pagar? Esto, bueno, 800.000 millones más de deuda. Pues vamos bien en Europa, Balbás. Como sean los otros 800.000 que no han aparecido casi ninguno, ni los 400.000 de préstamo, ni los 400.000 de no pagar, ahí está, la Next Generation, próxima generación, pero debe ser para la próxima de la próxima. O sea que lo de la defensa es una cuestión súper seria, muy maltratada. El gobierno no tiene ni idea del tema de defensa, no sabe ni de lo que habla, solo tiene un presupuesto del 1,29%, del 1,29%, menos que gana debe ser eso, ¿sabes? O sea, una cosa terrible, terrible, estando en el estrecho de Algeciras, yo lo he llamado, antes llamaba Gibraltar, pero bueno, se llama estrecho de Algeciras, es como se llama. Bueno, entonces, desde la cumbre, ¿no?, que se va a Londres con su 1,29% sobre PIB, en vez del 5% que teníamos que tener por las cuestiones de seguridad nacional, como la que he dicho, y un vecino majísimo que se llama Marruecos, en el cual rompemos con nuestros aliados históricos como es Argelia, que es el gran enemigo de Marruecos, no somos nosotros, es Argelia, ¿sabes? Fíjate que juntitos estábamos, y por qué ha roto este tipo la relación con ella. Tenemos que saber si se ha cobrado o algo, porque es que eso no se tiene ni en pie. Después de 47 años de, vamos, alma divina, con un menos 40% del precio del gas. Tú fíjate lo que es el precio del gas hoy, no sabes ni lo que estás diciendo, ni lo que estás haciendo el señor Sánchez. Entonces, bueno, sí, pues tenemos un presupuesto de 19.700 millones para este año, que da para pipas y un poco más, porque como se mete la Guardia Civil, que también es militar, se mete todos los de seguridad, o sea, eso es la nada. Eso es el 1,29. Entonces, vamos a aumentarlo un 19%. Que son 3.800 millones. Eso, vamos, lo que desaparece un día de las arcas con cualquier lado. Y entonces vamos a llegar a una cantidad enorme de 23.300 millones de euros este año, el año 25. Y entonces ya vamos a estar cerca del 1,43 de PIB. Es un descaro de la inutilidad del gobierno ya de los últimos años, que esto lo ha dejado caer. Algún día tuvimos el 1,8 por ahí, ¿sabes? Pero lo ha dejado caer y caer y caer para que se lo lleve no sé quién, no lo devuelva nadie. Y así. Para el año 26 tiene un 20% adicional más, 4.700 millones, que como no tenemos nada, ni de inteligencia ni de seguridad, que sea competitivo. Simplemente chupamos de la OTAN y chupamos de algo de Estados Unidos, poquito, poquito, con los demócratas algo, y con esto va a ser menos que algo. Entonces, claro, hoy sí que tenemos que ponernos en serio nosotros, adicionalmente, no solo para llegar en 3 años al 1,70, para tener defensa propia, porque ya la OTAN está a punto de desaparecer. O sea, no se fía nadie de nadie. Inglaterra no está ni en la Unión Europea, va a ir a negociar como si fuera toda Europa. Queremos echar a Eslovaquia, a no sé si algún nórdico, a Hungría, de la Unión Europea, para meter ¿a quién? A Ucrania. Un país que nunca ha sido de Europa, ha sido de Rusia, siempre, prácticamente siempre. Y que nos ha metido una bola de recesión en toda Europa, probablemente montada, la recesión de Europa con la basura esta de Ucrania. Sí, que no sé quién, no sé cuánto, pero Alemania en recesión significa Europa en recesión,
y a punto de irse a tomar vientos la ONU. Digo, la ONU también. No, pero la ONU también, que está a punto, porque ha dicho Estados Unidos que también se va el de la ONU, ¿eh? O sea, del que tiene 3 siglas. O sea, no es casual. Y desde luego ya no te digo la OTAN. O sea, la OTAN, o sea, queremos echar a Hungría también. Queremos echar a Hungría, a Eslovaquia. ¿Pero tú qué estás diciendo? Y meter a Ucrania, que tiene un agujero de 1 billón o no sé cuántos, pero que lo va a pagar. Nosotros lo vamos a pagar, que hemos sido los únicos que hemos puesto pasta, porque Estados Unidos, además de mentir, dice que ha dado 300.000 millones. Bueno, 300.000 millones en créditos, con venta de armas. El dinero nunca salió de Estados Unidos, con venta de armas que tenía pues en un almacén de hace 20 años, otro de 15, otro de 17 años, y lo iba mandando para allá la bola, ¿me entiendes? Y ya está, ¿sabes? Pero soltar, ¡buah! No, vamos, querría yo ver si ha soltado 50.000 millones de dólares en todo el periodo. Entonces, ha contabilizado, pero eso es otra. ¿Y a qué precio se ha contabilizado? La corrupción que ha habido en el gobierno de Ucrania es salvaje, salvajemente conocida. Los exgenerales echados por corrupción de Ucrania, con nuestro dinero, que es el único que ha habido. El de Europa sí que ha habido 300.000 millones. Alemania, el que más de todos. Alemania es de lo más idiota y suicida que ha habido nunca. O sea, el sudeste, no sé si ya no le inhabilitarán para siempre. O sea, que, vamos, pensión incluida. Es un desastre de tipo absoluto. 2 años en recesión. Alemania en recesión. Ya está en exportador el 6º del mundo, el que fue número 1 21 años seguidos, por encima de Estados Unidos, de China, de Japón, pero 20 años seguidos. Claro, se ha cargado la conciencia nacional nacional de Europa, vamos, de la Unión Europea. Ya no tenemos la genio que tenemos aquí de la Úrsula esta, que no sabemos si va en contra nuestra, va a favor, o no sé si lo sabe ella, pero vamos, esto no solo es desastroso, sino arreglamos urgentemente el tema de entre todos los europeos, incluido Francia, que ya ha dicho que tiene 185 cabezas nucleares. Lo oficial de Rusia, que es más, son 8.500 cabezas nucleares y de última inteligencia, con una inteligencia en el espacio como no tiene nadie. El número 1 del espacio, ¿sabes cómo se llama? Rusia. Rusia, la central que hay de todo el mundo, está mandada siempre por rusos, compartida por europeos y americanos, en toda la central de eso, Rusia. Ahí va a ganar Francia con 185. Los demás no tenemos nada. No tenemos ni una cabeza nuclear, nada. O sea, bueno, Reino Unido sí las tiene. Bueno, sí, bueno, debe tener otras 400. Bueno, pero tú ten en cuenta una cosa. Inglaterra no sabemos con quién irá nunca. O sea, vete tú a saber, pero con Estados Unidos seguro. Con nosotros, claro. Buah. Menos mal que ya no está en la Unión Europea, yo te sugiero que si tus colegas del SPD alemán no saben qué hacer con Olaf Scholz, lo manden con otro de tu partido, a Ucrania, no, que lo manden a Ucrania. El culpable de la dependencia de Gazprom, lo manden a Moscú y que ya se encargará Putin si de Gazprom era uno vinculado al PP, hijo de un vicepresidente del Parlamento Europeo. ¿Quién fue presidente? Gerhard Schröder, ¿o no? No, este es el presidente. 20 años. El que te he dicho yo es el representante de Gazprom. Es que hay muchas empresas. A lo que vamos. Tú te refieres a Lukoil. No me monopolices el tema, hombre. Bueno, vamos a ver, entonces sale Macron y dice, tranquilos que aquí está la Force de Frappe. Y los rusos se mueren de la risa y le dicen, cuidado, no os vayáis a hacer daño, que esas armas son del tiempo de Gaulle. Don José María. Antes. Y bueno, porque estamos hablando de una guerra y por lo tanto parece que tomarse esto a broma es improcedente, pero desde luego la intervención de José Luis Balbás ha estado cuajada de ocurrencias, me atrevería a decir que incursas en la genialidad y por momentos verdaderamente cómico. Pero tiene razón en todo lo que ha dicho, salvo una cosa que yo no comparto en absoluto, y es que dice que la OTAN está en las últimas. Yo esto creo, querido José Luis, que no es así en modo alguno. Esperemos. Ni Estados Unidos ha dicho tal cosa en ningún momento. Tan evidente es lo que estoy diciendo, y perdóname que sea un poco contundente en la refutación, que lo que está diciendo Estados Unidos constantemente a los socios de la OTAN es que tienen que aumentar su contribución porque ya están cansados de ser ellos quienes contribuyan más en proporción a su PIB. Luego, si les está diciendo esto, es porque no piensa abandonar la alianza.
ni espera tampoco que los europeos la abandonen. Es decir, la alianza tiene un origen conocido, que todos sabemos, que es la segunda posguerra mundial, cuando surge una bipolaridad cuyo fundamento, porque esto ahora retrospectivamente se podría ver de una forma no monocolor, en fin, cuyo fundamento era ideológico. Es decir, entre las potencias aliadas que vencen al Eje y a Japón, hay esencialmente dos grandes polos, que son el norteamericano y que es la Unión Soviética. Uno representa el capitalismo y la democracia y el liberalismo, y el otro representa la economía de dirección central y el comunismo, el marxismo-leninismo, el plano ideológico. Claro, había una alianza impía para derrotar al Eje y a Japón. Alianza impía en el sentido clásico del término, es decir, aliados que entre sí no son compatibles, pero que la circunstancia fuerza a que se alíen. Y parece claro, siempre se ha dicho, ahora también hay tesis de algún historiador que dicen que no es así. Bueno, bien, que la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue en la Primera, determina la suerte, el desenlace del conflicto con la victoria aliada. Ahora hay historiadores que dicen que no tanto, que no era evidente, que el ejército alemán no era tan poderoso, otros que ponderan más la participación soviética. Da igual, da igual. Lo cierto es que se produce una fragmentación que puede ser beligerante, pero que acaba no siéndolo porque se produce eso que se llama la Guerra Fría y luego una fase ulterior, lo que se llama la coexistencia pacífica, y los dos polos que están siempre como tales polos en tensión y que son esencialmente polos ideológicos, sea en la aplicación de la ideología a lo que es la vida civil, sea a lo que es la economía, pues están enfrentados y cada uno crea una alianza de carácter teóricamente defensivo como es la Alianza Atlántica, la OTAN y por el lado comunista el Pacto de Varsovia. Bueno. Esa alianza, si nos atenemos a ese origen ideológico de una posguerra mundial, a día de hoy, habría perdido parte de su sentido. ¿Por qué? Pues por una cosa que también es elemental, porque Rusia, la Unión Soviética en 1991 renuncia al comunismo. Si renuncia al comunismo, ya esa tensión bipolar en el orden ideológico deja de existir. Y por lo tanto, ¿es imprescindible la subsistencia de una alianza como la OTAN? Que a veces es la pregunta. A mi juicio la respuesta es sí. Y no tengo ninguna duda, porque no tengo ninguna razón para pensar, según he dicho, se manifiestan los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo sobre esta necesidad, y últimamente lo ha vuelto a reiterar Trump, sobre esta necesidad de que los socios de la OTAN, los socios de los Estados Unidos, colaboren o contribuyan económicamente en mayor medida, es lo que consideran los Estados Unidos. En esto creo que no hay gran diferencia entre que el gobierno sea del Partido Republicano o del Partido Demócrata. ¿Y qué sentido tiene? Cabe preguntarse también, porque hemos dicho sí, mantiene un sentido, pero ¿por qué se mantiene ese sentido? Pues probablemente es una alianza de naturaleza militar, teóricamente defensiva, esto estaría por examinar con detenimiento, porque puede haber circunstancias en las que no sea solamente defensiva, pero en fin, ya ha habido algún ejemplo de lo que digo, que asegura la seguridad colectiva, valga la redundancia, en una parte del mundo, una parte muy importante, que es el Atlántico Norte, que hasta ahora era, vamos a decir, la zona del mundo en la que a ambas partes de esa zona, en los extremos, se encontraban las fuerzas más poderosas en sentido económico y en sentido cultural y civilizatorio, que eran Europa y Norteamérica. Claro, eso ahora ha cedido en parte, porque hay otra zona que no es el Atlántico, ni norte ni sur, que es el Pacífico, y del otro lado del Pacífico, en la costa opuesta a la de América, está China y está todo Asia.
Entonces, es evidente que si Trump o cualquier presidente de los Estados Unidos que se precie del cargo que desempeña, en fin, lo ve así, pues tendrá también que destinar una atención especial a China y, por lo tanto, a la zona del Pacífico. Y tendrá que tender, como pueda, o a constituir una alianza semejante en orden a la seguridad colectiva o algún tipo de entendimiento bilateral para asegurar esa convivencia pacífica en el mundo del Pacífico. Pero esto yo creo que no significa en modo alguno que la alianza se vaya a extinguir y no tenemos ninguna razón. Y por último, concluyo, porque me he alargado mucho y me perdonáis. En realidad, la crisis ucraniana ha puesto de manifiesto un error grave de la política exterior americana desde 1991. Y es que precisamente, si la carga ideológica del polo entonces soviético, luego ruso, ya no existe, los Estados Unidos desde ese momento han debido practicar una política de seguridad colectiva de entendimiento con Rusia. Porque Rusia, que ya ha dejado de ser ese polo comunista, es un imperio continental y es el imperio continental más importante del mundo, porque es la única nación cuyo vastísimo territorio abarca dos continentes. Y por lo tanto va de la costa del Atlántico Norte, en cierto modo, no directamente, pero en cierto modo en esas proximidades, y de ahí la NATO u OTAN a la costa del Pacífico. Es el único imperio. Entonces, esa realidad que es geográfica, que es natural, no es discutible. Y si no es discutible, hay que tomar razón de ella y entenderla. Los Estados Unidos no hicieron eso. Los Estados Unidos se engolfaron en la prosecución de la política de Kissinger, de apertura a China para establecer un tercer polo, y cuando decayó el polo soviético de contenido ideológico, insistió por una cuestión económica, porque pensó que el mercado chino era el importante y era donde tenía el gran futuro la industria y los servicios de los Estados Unidos. Ricardo. Que han salido tantas cosas, Xavi. Déjame hablar de España. Es verdad que España necesita invertir mucho más en seguridad y defensa de lo que ha venido interviniendo. Yo no voy a repetir lo que ha dicho José Luis Balbás sobre las cifras, pero sí quiero hacer dos reflexiones sobre la necesidad interna española o nacional de España, al margen de la guerra en Ucrania y al margen de los compromisos adquiridos con la OTAN. Primero es la defensa del territorio nacional y en particular de Ceuta, de Melilla y del archipiélago canario. Y creo que esto es como lo que se dice en inglés del elefante en la habitación. Es un tema que parece de mal gusto hablar en España, pero que hay una realidad. España necesita incrementar la inversión en seguridad y en defensa. Dentro de esto, es cierto que hay una parte de la inversión que es, digamos, tecnológica, fundamentalmente en la Armada, lo que se llama ahora el Ejército del Aire y del Espacio, etcétera, satélites, bien. Pero luego hay otra parte que tiene que ver con la tropa. Y habitualmente los temas militares están bastante ausentes del debate político español. Preocupa a los militares, preocupa a las personas directamente afectadas, pero desgraciadamente en España no tenemos una conversación acerca del modelo de Fuerzas Armadas que tenemos, cuál ha de ser su papel en la defensa nacional. Da la impresión de que es necesario recurrir al pretexto de que las Fuerzas Armadas desempeñan un papel encomiable y realmente lo desempeñan en las misiones internacionales de mantenimiento de la paz. Y parece que esto es lo que justifica la existencia de unas Fuerzas Armadas, cuando esta no es la justificación. La justificación es la defensa del territorio nacional y del orden constitucional. Luego creo que hay otro aspecto relacionado con esto, que tiene que ver con las prioridades. En España durante mucho tiempo se ha priorizado el gasto político. Y los acontecimientos en la guerra de Ucrania y en la política internacional de los últimos días han traído al debate la incapacidad, no solo de España, sino que creo que también de otros estados europeos, de hacerle frente a las necesidades de defensa que ahora se requieren con el nivel de deuda, con el nivel de gasto público que estos estados tienen. Claro, encontrarse de repente con que tienen que acudir en apoyo de Ucrania implica que tienen que desarrollar una industria armamentística, que tienen que adaptar su economía
a un gasto que hasta ahora venía afrontándose de otra manera. No quiero decir que Europa no contribuyese económicamente. Lo que digo es que el mundo ha cambiado en unas semanas y los Estados europeos van a tener que adaptar sus economías. Y la seguridad y la defensa van a tener que adquirir en la Europa mediterránea, en España, en Portugal, en Italia, en cierto modo en Francia, un peso y una importancia que hasta ahora solo han tenido en los estados bálticos. Luego me parece que hay una última reflexión que es necesario hacer. De modo realista, ¿qué es lo que pueden hacer los estados europeos por Ucrania? De modo realista. Nada. Y a partir de ahí hay que pensar en términos históricos. Estamos viviendo días históricos. Estamos viviendo días tan históricos como las jornadas de 1989 en que cayó el muro de Berlín, o como las jornadas de 1991 cuando colapsó, cuando desapareció o fue destruida la Unión Soviética y se convirtió en la Comunidad de Estados Independientes. Este nivel de historicidad. Y a veces uno ve ciertas declaraciones que al calor, salvo la intención, y que al calor de la solidaridad y de entender que es un compromiso moral, se alejan de la realidad de lo que los estados europeos ahora mismo pueden hacer. Antes recordaba José Luis Balbás la inversión que es necesaria, ¿no? Y las perspectivas de aumentar, pues eso, de un 1,29, has dicho José Luis, a un poquito más y llegar a un 1,20 y pico e ir mejorando. Bien, hay países europeos que van a tardar una década en alcanzar el nivel de inversión en seguridad y defensa necesario para el nuevo escenario que se plantea en Europa. Esto debe llevar a una reflexión sobre la propia Unión Europea, no tanto sobre la OTAN. Yo aquí estoy de acuerdo con José María Sánchez en que la OTAN creo que tiene un futuro, pero no tengo tan claro que la Unión Europea, tal como la concebimos, pueda sobrevivir. Fíjate las cifras de gasto de las que se estaban hablando, gasto contra deuda. Es imposible tener estados fuertes militarmente cuando tienes economías debilitadas, cuando tienes el sector de la investigación, el desarrollo y la innovación arrasado por la burocracia, cuando el peso político del orden establecido, del establishment, no sé, tampoco quiero caer en el tópico de la burocracia de Bruselas, ¿no? Pero cuando todo esto está lastrando el desarrollo de las economías nacionales. Ricardo. No, pero quiero decir que no lo quería reconducir solo al tema de la burocracia, sino que tenemos que pensar en términos históricos. Es posible que no pueda salir adelante la transición verde, ni la economía verde, ni toda la cosa climática con lo que se plantea ahora en Europa. Pues le daremos un buen entierro, no sufras por ello. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, no os lo perdáis luego a la vuelta. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Estamos hablando de la reunión con Ucrania del Consejo Europeo, estamos hablando de Macron, estamos hablando de España, estamos hablando de los gastos en defensa, futuros más que presentes. Mario Cartes. Una de las palabras que a mí más me ha molestado estos días es la palabra reacción. Europa ha reaccionado. Solo reacciona a los que no tienen acción y los que están instalados en la inacción. Que de pronto Europa sienta la necesidad de reaccionar ante lo que se considera un ultraje por parte de Estados Unidos demuestra varias cosas. En primer lugar, que Europa no está preparada y que además no ha leído la jugada de ninguna manera. Cuando digo Europa me refiero a la Comisión Europea y al Consejo Europeo. ¿Por qué digo esto? Hablabais de inteligencia y yo sumo diplomacia. Para intentar comprender el movimiento de Trump hay que meterse en la cabeza de Trump y a partir de ahí moverse. Y me he dado cuenta que Europa no se ha metido en la cabeza de Trump.
Por poner un ejemplo, yo tengo una estatura de 1,72. Puedo salir fuera y de pronto que alguien me insulte, justificado o injustificadamente en la calle, y que tiene 2 metros. Yo puedo hacer dos cosas, intentar pegarle. Mejor que no. Mejor no le pegaré. Pero puedo decir, no, me voy ahora mismo al gimnasio y me voy a muscular para pegarte dentro de 10 años. Grave error. Porque efectivamente Europa hoy no está preparada de ninguna manera, ni por inteligencia, ni por capacidad armamentística, ni por capacidad, ni por talento, para enfrentarse a Estados Unidos. Ese es el gran problema, ni para Estados Unidos ni a nadie. Ese es el gran problema de la inacción de los últimos 40 años. ¿Quién es Trump? Trump fundamentalmente, más allá de la vis política y de que nos pueda gustar más o menos a algunos, tiene dos características fundamentales. Es un empresario y es un jugador. Y hay que meterse en la cabeza de un empresario y de un jugador. Él mismo lo dijo, aquí estamos jugando. Zelensky no se dio cuenta que se estaba jugando, Europa ni tiene las cartas, porque no se ha enterado que está en una combinación, y además no se ha dado cuenta de que se ha introducido un factor empresarial. ¿Qué quiero decir con esto? Estados Unidos, a través de Trump, ha hecho un análisis muy básico. La guerra de Ucrania me está costando mucho, de manera directa e indirecta, no tiene sentido mantenerla, y además quiero que se me restituya parte del dinero que me he gastado. Esto es lo que piensa un empresario, si no ve que haya beneficios o externalidades de otro tipo. Por lo tanto, hay que ponerse en esa cabeza. ¿Qué ocurre? Que la Comisión Europea, el Consejo Europeo, de pronto decide, vamos a lanzar una ofensiva, un contraataque dialéctico, basado más en el buenismo, y ahora lo voy a explicar, contra Estados Unidos. Grave error, y grave error fundamentalmente cuando el propio Zelensky ya se había replegado. ¿Por qué Trump hace lo que hace en público? La pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué lo hace? Porque quiere que todo el mundo vea que Zelensky o es un cadáver, o bien él mismo se tiene que declarar como muerto político. Y lo hace delante de todo el mundo. Esto es el regreso a la historia. Es verdad que en los últimos 30 años este tipo de actitudes no las habíamos visto. ¿No? Y por eso a todo el mundo se descoloca, porque las formas de Trump son evidentemente inauditas en los últimos 30 años. Insisto, gustarán más o gustarán menos, pero lo hace con un sentido. Como Trump juega a debilitar públicamente a alguien que quiere que caiga. Y además sabe que con ese movimiento pone en evidencia a Europa. Porque es evidente que Europa tenía que reaccionar de alguna manera, habida cuenta de cómo se había comportado en los últimos meses. Trump no lo hace porque sea, como diría algún tonto, un gorila. Trump lo hace deliberadamente para ver cómo funciona el movimiento. Insisto, en un movimiento de empresario, jugador y presidente de Estados Unidos. A partir de ahí, de pronto salen declaraciones buenistas. Pero toda declaración buenista basada en el presupuesto. Y ahora voy a ese esfuerzo inversor en el que los Estados europeos vamos a tener que desarrollar. Fijaos el gran fracaso de la Unión Europea. No se va a captar los fondos con la emisión de unos bonos de defensa europeos. No. ¿Para qué? No vamos a mutualizar esto. No se va a transferir fondos a la Agencia Europea de Defensa. No. Que cada país, que cada Estado incremente su presupuesto de defensa. ¿Pero para qué? ¿Pero con qué objetivo? Si no hay una estrategia compartida, si el incremento del gasto de defensa tiene un periodo de maduración hasta que eso se contrata, hasta que se desarrolla, ¿quién va a hacer, en el caso que se quisiera hacer, una gestión efectiva de esos recursos centralizada y coordinada? Nadie. La solución europea es absurda, porque lo que hace es, una vez más, desistir, dejar que los países miembros de la Unión Europea hagan crecer sus presupuestos. Por cierto, 800.000 millones. ¿De dónde van a salir esos 800.000 millones? ¿De dónde va a salir el programa de apoyos fiscales de Merz de 400.000 o 500.000 millones más? ¿De verdad que Europa está preparada? Sí, solo para Alemania, pero ¿cómo lo va a hacer Alemania? Va a tener que crecer en gasto en defensa y va a tener que crecer en un programa fiscal porque los socialistas se lo han metido en vena. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Una Europa en la que caben solo 3 opciones en los presupuestos, y ahora hablaremos de España, los presupuestos internos. O dedico parte del presupuesto actual a políticas de defensa, cosa que no va a ocurrir, evidentemente, o incremento mi capacidad de endeudamiento para poder financiar el nuevo gasto de defensa. Eso en el caso de España tiene un problema, y vamos a la derivada española. ¿Quién va a apoyar eso? ¿Los socios de gobierno? No. ¿Sumar va a apoyar el incremento de gastos de defensa? No.
¿Lo va a apoyar el Partido Popular? Yo diría una cosa y la digo ya. Si lo va a apoyar el Partido Popular, la condición previa es que convoque elecciones. Si no tienes capacidad para que con tus socios cumplas tus compromisos, sean adecuados o no, insisto, a mí me parece una aberración, porque además son ineficientes, pero si tus socios no son capaces de permitirte cumplir los compromisos que estás adquiriendo con el Consejo Europeo, convoca elecciones y quien gane las elecciones que tome la iniciativa para poder aprobar unos nuevos presupuestos. José Luis. Evidentemente es un tema que el PP tiene mucho que decir en un país tan necesitado de asunto militar como España, que ha sido muchos años, en los últimos 500 ha sido un gran imperio, de 300 años, 350, y ahora estamos en una cosa desastrosa. Y sí que es una cosa de política nacional, pero es que es verdad que el negocio en España ha sido, y en la Unión Europea casi tanto más, político, burocrático, mangancia, corrupción. Eso es lo que ha sido. A eso ha ido el dinero. Y esto se ha quedado en la nada. España, para empezar, necesita un 5% de PIB. Que no es tanto. Si es que no es tanto dinero. Son 80.000 millones. ¿Te suena la cifra? 83.000 el traspaso de deuda de comunidades autónomas golpistas, como la de Puigdemont, al presupuesto nacional como deuda nuestra. Subir un 5% de PIB. ¿Tú sabes lo que eso va a afectar? Espero que nos apruebe, porque es desastroso. Lo que afecta eso a nuestra prima de riesgo. Ahora que ya está bajando el tipo de interés antes de ayer al 2,5, ¿eh? Por lo menos teníamos una cierta salvación, pero ¿tú sabes lo que es meter 83.000 millones, que es el 5% de nuestro PIB, de un golpe a la deuda pública? Eso es de ser analfabetos funcionales por el ministro de Hacienda, por el presidente de gobierno, por el jefe de la oposición, que no dice nada, porque no dice nada, se calla, está ahí, bueno, porque España sí que necesita eso. Y además, yo que sabes que soy keynesiano, antes socialdemócrata, algo también, el gasto público en el caso de España, bien analizado, y lo tengo bien analizado, en el caso de defensa puede ser muy generador de empleo en cifras, y sobre todo es una necesidad nacional para nuestra industria, para que toda la energía que tienen nuestros ingenieros, que son la leche, investigadores que se van fuera de España, súper cotizados, médicos, que también hacen falta en la defensa, que se nos van, después de un coste de 550.000 cada uno, se van a Estados Unidos, a Alemania, Inglaterra, a trabajar, porque aquí no se les da ni salida, pero ni salida ni con 3.000 euros al mes, ¿sabes? Entonces, tenemos que dar salida a algo, pero algo que es una necesidad total, y no la payasada, latrocinio, que no es otra cosa de burocracia. Que fíjate lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos. Se ha cargado empresas burocráticas de 300.000 tíos, mañana no vengan. Y además, una investigación sobre los 200.000 millones de euros que me han robado. Detenciones, 300 y pico tíos detenidos. Jaja, no, detenidos. Y echados de IUS, ya lo sabes tú cómo se llama, la agencia IUS, y militar, inteligencia, tal, constituida por Kennedy en 1961, pero últimamente dedicada a la burocracia, al mamoneo y a montar walkies montaban, no la defensa americana, walkies, que climas verdes, no sé qué, todo este rollo para mandar y mangonear, que no son para otra cosa, las emisiones de toda Europa somos el 9%. Somos la risa mundial pagando. El 9% de emisiones toda Europa. China, el 35%. Y Estados Unidos, el 25%. Nosotros los idiotas que pagamos somos exactamente India el 10%. Suman los demás. ¿Entiendes? Eso es una gilipollez que hemos hecho en vez de tener defensa. Porque nosotros tenemos capacidad nuclear, España creo que la tiene, además de que tenemos reservas nucleares. Un buen proyecto nuclear. En Salamanca, unos grandes proyectos, que no va a ser tanto tiempo, que a lo mejor entre 5 y 10 años podemos tener una cosa muy importante que necesitamos, como necesitamos la alianza con Argelia, militar, porque para Marruecos, que tú muy bien has hablado de Canarias y de Ceuta y de Melilla, no tenemos aliados en la OTAN, no van a aparecer, ¿entiendes? Pero tengamos en cuenta quién sí va a aparecer. ¿Quién va a aparecer? Marruecos.
¿Contra quién? Contra Argelia. No le deja ni pasar desde hace 45 años por su territorio. Tiene que venir a Europa por territorio español, no hay otro sitio, si no tendría que irse por Egipto, ¿saben? A cruzar Europa. No le deja. Y nosotros, nuestro principal proveedor de gas del mundo, que era Argelia, se lo ha cargado este tío. Eso sí importa militarmente, porque si no damos una salida de nuestra defensa, tendremos problemas de seguridad nacional, pero fuertísimos. O sea, con esta risa del 1,7 o del 2 que se va, o del 2,5 que no, que hay que ir al 5%, que no es dinero, los 83.000 esos del Puigdemont anulados, fuera. Y generamos nuestra propia industria, eso sí, en alianza con Italia, con Alemania, con quien quiera. Como la Agencia Europea Militar no lo va a hacer, de la defensa se llama, es otra burocracia que yo hasta me la quitaría también. Yo lo único, bueno, como inteligencia podría estar. Pero aquí las alianzas importantes son España, Francia, Alemania y 4. Somos los 4 grandes. A lo mejor Holanda, pero Holanda suele estar con Inglaterra. Tampoco te fíes mucho del personal. José María. Yo creo que el enfoque norteamericano protagonizado por el presidente Trump sobre la guerra de Ucrania es esencialmente acertado. Totalmente. Y creo que el enfoque europeo sobre el mismo conflicto es totalmente desacertado. Me cuesta mucho trabajo pensar que es que uno es muy inteligente y los otros son completamente idiotas, pero todos los hechos me empujan cada vez más a suscribir esa interpretación. En síntesis, Trump ha dicho, y yo creo que tiene toda la razón, pero no solamente lo ha dicho Trump, esto se viene diciendo ya hace mucho tiempo, lo que pasa es que son opiniones que, claro, hasta ahora estaban siempre en un circuito que no era el más difundido porque no era el del establishment. Pero puedo citar a Mearsheimer, puedo citar a Pierre Lellouche, puedo citar en España, aquí hay un colaborador de esta casa que es el embajador García Valdecasas, que sostiene también algo parecido, etc. Bueno, vamos a ver, en esencia, esta es una guerra que no tiene gran sentido su prosecución, su continuación, por una razón elemental, porque Rusia no se va a consentir a sí mismo ser derrotada. Y por consiguiente, Putin no va a aceptar ser derrotado por mucha ayuda que se le preste militarmente a Ucrania por Occidente. Y luego hay otro elemento, y es que Trump lo ha dicho, pero insisto, esto no es nada nuevo. Trump no está diciendo nada nuevo que no se haya dicho por muchos especialistas en relaciones internacionales desde hace mucho tiempo. El primer artículo de Mearsheimer, que no es sospechoso de ser izquierdista precisamente, que es un realista norteamericano, es de 2014, con motivo de la invasión de Crimea. Y dice, la culpa de la situación con Rusia y el conflicto de Crimea es de Occidente. Está publicado, se puede leer, se puede encontrar online. Bueno, entonces, aparte de este problema de una guerra sin fin en la medida en que uno de los beligerantes nunca va a aceptar la derrota y tiene capacidad militar para resistir, como es el caso de Rusia. Rusia ha demostrado que no tiene toda la capacidad que ella misma probablemente ha pensado de sí, pero lo que es evidente es que no es un sujeto incapaz de mantener un conflicto como este. Luego está el problema de lo que sean las zonas de influencia y lo que sea el aceptar por parte del antiguo polo distinto, que es el norteamericano, lo que sea la zona de influencia en esa enorme masa continental que ocupa Rusia. Y en eso, insisto una vez más, Trump no ha dicho sino cosas que se vienen diciendo hace muchísimos años. Y es que una vez caído el muro, una vez que Rusia abandonó el comunismo, eso debe ser respetado hasta cierto punto. Es decir, no se trata de dar aliento a aspiraciones expansionistas de Rusia. No es eso. No es eso. Claro, los contrarios a esta interpretación dicen, no, es que no se dan cuenta estos señores que defienden que se respete la zona de influencia de Rusia. No, es que no se dan cuenta de que Putin es como Hitler, no se dan cuenta de que luego va a invadir Europa, etc. Bueno, vamos a ver, hipotizar podemos hipotizar. Por supuesto que podemos hipotizar. También podemos pensar que Putin quiere conquistar el planeta Marte. También lo podemos pensar. Pero lo cierto es que hay una parte
de especialistas que desde hace muchos años vienen reflexionando en estos términos. ¿Por qué? Porque precisamente ese mantenimiento de un respeto hacia una zona de influencia rusa es lo que permite la seguridad colectiva en Occidente, que es el fin que nosotros tenemos que buscar. No se trata de dar satisfacción a Rusia porque sí, por agradar a Putin o a quien le sustituya o a quien le hubiera precedido, sino porque es lo que nos asegura a nosotros esa situación. Bien, eso por una parte. Y por otra parte, la actitud europea, ya he dicho, todo esto está ignorado, hay un discurso recurrente desde el inicio de la guerra de Ucrania en los términos que todos conocemos, y ahora llega este Consejo Europeo Extraordinario que se celebra el día 6 de marzo en Bruselas, en el que se refleja una vez más, y lo voy a decir así porque me parece, la cobardía de los dirigentes europeos. Las conclusiones que están publicadas tienen 6 páginas. No es muy largo el texto. Hay que hacer un enfoque nuevo a 360 grados, dice el texto. Es decir, hay que mirar a todo el mundo, a todo el planeta, a todo el orbe, porque todo ha cambiado y todo es distinto. Bueno, bien, después de decir esto, el texto, con una cobardía que expresa, creo que se puede decir, la indignidad de estos sujetos, aclaro que Orbán no se adhirió a este texto. Ignoran los Estados Unidos. Todo este cambio, que todos sabemos, porque lo hemos leído en la prensa, lo ha motivado el comportamiento de Trump y sus decisiones respecto de Ucrania, más allá de la reunión en la Casa Blanca con Zelensky, más allá de esto, bueno, pues aquí no aparece. Es una reflexión europea, una reflexión europea en la que en realidad, pues los Estados Unidos parece ser que no han sido causa de nada. Pero bueno, ¿se puede ser tan cobarde y tan miserable cuando han estado y siguen criticando abiertamente de modo público a Trump? Pues no, aquí no se atreven a ponerlo por escrito. ¿Y qué dicen? Y concluyo. 150.000 millones. De los 800.000 millones de la señora von der Leyen no se dice ni una palabra. 150.000 millones en concepto de préstamos. De préstamos. Es decir, lo mismo de los Next Generation por mitad. Es decir, la Unión Europea se endeuda en los mercados y luego presta a los estados. ¿Para qué? Para los estados, como habéis explicado, contribuyan de ese modo a incrementar su presupuesto de defensa. Deuda pura. Segundo, que el Banco Europeo de Inversiones también tiene que facilitar esta nueva política de defensa. Bueno, esto es como no decir nada. Claro, es como si yo me quiero comprar una escudería de 24 Maseratis y digo, sí, a ver si Bankinter, que está a la vuelta de mi casa, me financia la compra de los 24 Maseratis. Bueno, ya, pero vamos a ver, ¿esto qué significa? Esto no significa nada. Esto no significa nada. Y tercera afirmación ya, en fin, del género bufo, porque esta gente, esto es del género lírico, cómico, bailable, como digo, no debería ser así en una situación de guerra en la que muere mucha gente. Bueno, que claro, que hay que hacer lo posible para movilizar la inversión privada que se dirija a la industria de defensa. Idea que ya está en el informe Draghi, porque ahora han descubierto la defensa estos señores, como si la defensa no existiera. Ahora han descubierto que el remedio de todos los males es como un ungüento amarillo, es la defensa. Con la defensa todo va a mejorar, según Draghi, la competitividad europea, y según estos señores ahora además asegura toda la seguridad europea. En fin, yo no sé, verdaderamente es que no merece la pena más hablar de esas tonterías. Ricardo. España tiene varias debilidades que debe corregir antes de poder adoptar el rol que Pedro Sánchez pretende arrogarse. España tiene una crisis demográfica que va a hacer que en el futuro la disponibilidad de hombres, si se quiere, o de tropa para un hipotético conflicto sea menor. Es verdad que se suele decir que las guerras contemporáneas no son guerras intensivas en la tropa, pero una de las cosas interesantes de la guerra de Ucrania es que ha demostrado que a la hora de la verdad la capacidad de movilizar tropas es determinante. Cuando después del primer avance ruso al comienzo de la guerra hay una contraofensiva y un contraataque ucraniano, Rusia moviliza una leva parcial de 300.000 hombres, además de lo que ya había movilizado para la invasión. Después alcanza un acuerdo con Corea del Norte, y Corea del Norte suministra también efectivos que son utilizados como tropa de choque. Es decir, al final, el número, el tamaño de tu ejército
importa a la hora de pensar en los términos de tu defensa nacional. No hablamos de misiones en el exterior, tu defensa nacional. Hay otra cuestión, que son las resistencias morales de nuestra sociedad. ¿Cuántos españoles estarían dispuestos a ir a una guerra? ¿Estarían dispuestos a ir a un conflicto? Hay una necesidad de aumentar la cultura de defensa. Valores como el patriotismo, como el sacrificio, los valores propios de la milicia, en España llevan olvidados desde la década de los 70, desde la transición. La desaparición de la presencia del ejército en la vida pública, desde ver personal uniformado, pasando por las ceremonias militares hasta su presencia en los medios de comunicación, etcétera, es prácticamente residual. Se circunscribe al 12 de octubre y a algunas otras celebraciones institucionales, insisto, muy limitadas. Sí, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, importantísimo para la imagen de la Armada, pero muy limitado. Luego creo que hay otra cuestión. España económicamente es muy débil si no está dispuesta a hacer cambios estructurales muy profundos. José Luis Balbás ha hablado de la deuda de las comunidades autónomas. Podríamos hablar, sé que no es el tema ahora mismo, pero podríamos hablar del tema de las pensiones y de la sostenibilidad de las pensiones. Si hay que pasar a una economía de rearme y hay que pasar a una economía donde la seguridad y la defensa pasan a ser estratégicas en la inversión pública, las cosas no pueden mantenerse como están. Es irreal pensar que esto va a ser sostenible. Y luego creo que hay una última cuestión. Es cierto que las guerras actuales, las guerras de ahora, son guerras híbridas, donde operaciones como las que hemos visto contra Ceuta y Melilla, los asaltos a la valla, los asaltos a la frontera, forman parte de ofensivas híbridas contra España. Esto implica replantear políticas en las que la acción de España ha sido fundamentalmente acción asistencial. Por ejemplo, la política migratoria. Esta idea que continúa perpetuándose de que España va a poder seguir siendo la puerta de entrada de decenas de miles de inmigrantes en situación ilegal, en situación irregular, que entran violentando las fronteras, a quienes se da toda clase de auxilios, va contra esos fundamentos de seguridad y defensa que se quieren ahora recuperar. La falta de control sobre quién entra, la falta de control sobre sus movimientos una vez accede al territorio nacional, la entrada masiva de varones jóvenes en edad de combatir, con antecedentes por completo desconocidos. Genera amenazas para España que son características de nuestra situación geográfica y que hace que nuestros requisitos, nuestras exigencias en materia de seguridad y defensa, por ejemplo, en inteligencia, sean superiores a las que tienen otros países. Los Países Bajos este problema no lo tienen, tienen otros, o Bélgica. Pueden tener otros problemas, pero es un territorio mucho más pequeño, con mucha menos extensión de costa y con unos vecinos muy diferentes de los que España tiene. Es así. Bueno, no todo es malo en este tema del incremento del gasto, etcétera, etcétera, porque ha producido alguna declaración sumamente interesante. Dijo Sánchez que a partir del jueves de la próxima semana iba a ir teniendo contactos con los líderes de los grupos políticos para informarles de lo que el gobierno piensa imponer en Europa o piensa discutir en Europa, excepto con uno, con Vox. Con Vox no nos vamos a ver porque no quiero yo verme con Vox. Y la respuesta, sorprendente respuesta, la daba Alberto Núñez Feijóo. Según lo que usted me indica, que se llame a las fuerzas políticas, salvo a la tercera fuerza política del Parlamento. A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país, pero me sorprende este apartheid que parece ser el presidente del Gobierno quiere hacer. Ricardo, ¿hay un cambio o no hay un cambio? Porque esto no es lo normal. Lo que pasa es que ya son tantas las cosas extrañas y anormales en las posiciones de Alberto Núñez Feijóo que es difícil decir si esto es un cambio o no. Fíjate que esto sucede en la misma semana en la que el Partido Popular ha votado junto a Bildu. Es decir, podríamos pensar que efectivamente hay un cambio y que Alberto Núñez Feijóo empieza a verse como un estadista y que, por lo tanto, él no acepta otro cordón sanitario que el relativo a fuerzas separatistas que quieren acabar con la unidad nacional, como puede ser el caso de Bildu. Pero son tantas las contradicciones, Xavier, y son tantas los avances y los retrocesos en esa pretensión de crear, digamos, un espacio común, que Alberto Núñez Feijóo se ha ido dejando la credibilidad como se dejan los gatos los pelos en las gateras. Entonces es difícil creer lo que está diciendo.
Luego creo que hay otro problema de fondo. Si aquí la cuestión no es si él se ve o no se ve como hipotético presidente del gobierno y por lo tanto si él haría o no haría lo mismo que hace Pedro Sánchez. La cuestión está en lo que se le va a exigir a Pedro Sánchez por ese apoyo que Pedro Sánchez pretende tener. Yo creo que aquí lo que ha hecho Mario Garcés es definitivo. Es decir, si Alberto Núñez Feijóo quiere plantear opciones de estadista, y estadistas desgraciadamente es algo que falta hoy en España y que es muy necesario, pero si Alberto Núñez Feijóo quiere hacer eso, va a tener que hacer unas propuestas apocalípticas que no le hemos escuchado nunca. Por ejemplo, la exigencia de unas elecciones. Por ejemplo, la exigencia de golpes de timón en políticas que se están siguiendo, por ejemplo, en materia ambiental, por ejemplo, en materia de inmigración. La cuestión económica que mencionaba antes José Luis Balbás de la condonación de la deuda de la Generalitat de Cataluña. Entonces, permíteme que, a pesar del tono de las palabras de Feijóo, las tome con cierta frialdad y con muy poco entusiasmo, porque ya han sido muchas las contradicciones. Han sido muchas las ocasiones en las que Alberto Núñez Feijóo pudo crear espacios de entendimiento y no lo hizo. Y de hecho hizo lo contrario. Se aseguró de que esos espacios de entendimiento fueran imposibles y de que los espacios de colaboración fueran imposibles. Y se ha preocupado de hacer más una oposición a Vox que una oposición al gobierno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con ese tema en apenas 2 minutos. Bueno, continuamos con esta gentileza de Alberto Núñez Feijóo. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que sí que es importante que haya un entendimiento entre el PP y el PSOE para un tema, la defensa nacional, evidentemente, y también los temas financieros derivados de las pensiones que tienen un agujero de 30.000 millones al año. 30.000 millones al año. Y nos dedicamos a lo de Cataluña en vez de a los 10 millones de pensionistas, que suben y suben, sube esta deuda y no se utiliza nada más que el no acuerdo de la política de acuerdo y de entendimiento entre el PP y el PSOE, como se hace en toda Europa y como se hizo tradicionalmente hasta que llegó Pedro Sánchez. El PP con el tema de Vox se ha equivocado, por eso perdió las elecciones, entre otras cosas. También hubo otras en correos y en otras cosas, pero esa es fundamental, aquella de no dejarle tal, ese genio que tenía de la comunicación, que había que intentar conseguir mayorías absolutas. PP no pasa de 145 solo ni queriendo, probablemente ni de 140 nunca más, y menos con ese candidato que se llama Feijóo. Es una persona de muy medio gas, o sea, no es un gran estadista, ni es un tío que arrastre masas como Ayuso, ¿no? Se llama este Madrid. Como Ayuso, es que no arrastra, no da. Entonces, si no da, busca otra vía. ¿Te refieres a Vox? Vox será lo que tú quieras, es el presidente de uno de los dos derechas patrióticas, que como se llama, patriotas europeos se llama, porque se quieren llamar ellos así. Los socialistas se llaman socialistas y son medio comunistas. Y ahora ya no queda casi nadie, porque con el alemán del sur, el desastre que arma, 2 años de recesión en Alemania, eso ya es para la historia. ¿Qué Feijóo qué hace? Pues no se sabe, que toda la burocracia europea, absolutamente improductiva, y que habría que ir eliminando, dirigido por una dirigente que ha sido malísima, no sé por qué la dejó Merkel ahí a la Úrsula. Entonces, Feijóo sí tiene buena relación con esta, pero le manda siempre a tomar vientos. O sea, esa termina pactando siempre con Pedro Sánchez en vez de con él. Él, como es un tío mediocre en sí mismo, no se da cuenta de los desintereses que tiene que defender, que son del Partido Popular Español, con lo que significa España, y con el Partido Europeo para otras mayorías. Señor Feijóo, si usted no lo quiere entender y no sabe de nada, pues déjelo, ya váyase a Ourense y tal. Pero mira, en Europa, 180, 190 diputados son derecha patriótica. Y si con esos usted no quiere pactar, pues habrá en 10 o 12 países que no van a querer ni hablar con usted tampoco.
Claro. O sea, a la presentación de Trump como presidente, a usted no le han invitado. Yo no lo he visto. A Pedro Sánchez tampoco. Pero el presidente de los patriotas europeos, que no es presidente de Vox, es casualmente también presidente de Vox, estaba en la presentación de Estados Unidos. Ah, y eso no significa nada. Pues algo significa. Pedro Sánchez sí lo sabe, por eso quiere decir. ¿Y todo lo de extrema derecha? Bueno, extrema derecha será usted la que tiene en el gobierno, porque eso sí que es de extrema. O sea, los de Puigdemont no son de extrema derecha. ¿O eso qué son? ¿Eso qué es eso? Una extrema derecha absolutamente reaccionaria, de toda la vida, ahora mucho más reaccionaria. Fíjate que os piden las fronteras para allá que no entre ni uno más ya. O sea que, entonces ¿por qué Feijóo trata así? Porque ha estado mal asesorado, como en la campaña estuvo muy mal, pero ahora mismo ya no tiene duda. O sea, que la única duda en Europa es para cuándo habrá la alianza entre demócratas y patriotas europeos, porque son 200 más 200, 400 sobre 720. Lo de los socialdemócratas les basan, porque si son 100 de 720 y tanto que son, ¿no? ¿Dónde vas ya? ¿Pero dónde vas, Balbás? Que eso no sirve para nada ya. No es mayoría. Eso ya no es mayoría. Si este no lo quiere entender, estando Trump donde está, que vea a un comunista y lo porque claro, es que decir que el comunista es Rusia ahora, Rusia, el comunismo. Rusia hace 35 años que se cayó el muro y ha dejado de ser comunista. Y eso sí lo entiende Trump, que prefiere de alianza a la potencia continental que es Rusia, por materias primas, por tal, que a los europeos, que ya estamos con el 14% de PIB y al paso que vamos terminamos en el 12%. José María. Bueno, yo voy a ir por partes. En primer lugar, Sánchez, el presidente del gobierno. Bueno, este señor, seamos un poco realistas sobre esto. ¿Nos importa mucho lo que vaya a decidir Sánchez sobre esta cuestión? Pues si Sánchez no va a decidir nada. No va a decidir nada. Sánchez va a hacer lo que le digan en Bruselas con arreglo a la señora esta del peinado de Laca y von der Pfizer, ¿no? Lo que va a hacer. También otra alianza impía. Está nominalmente una cristiano-demócrata alemana, que de cristiano-demócrata tiene lo que yo de bombero, y con todo el respeto que pueda tener yo por los bomberos, que es máximo, y este señor pues es un socialista desarrapado y lunático que pacta con los comunistas más radicales, con los separatistas, en fin. O sea, eso es una alianza impía de dos seres abominables y absolutamente estúpidos en el sentido de su condición política. Luego, si sean más o menos inteligentes, no lo sé. Yo ya he dicho de él que creo muchas veces que creo de él que no lo es en absoluto. Pero, en fin, políticamente estúpidos. Entonces, ¿este señor qué va a hacer? Pues no va a hacer nada. No va a hacer nada. Va a tratar de seguir un poco esta indicación de que hay que incrementar el gasto de defensa y ya está. Es decir, que vamos a no dar importancia a aquello que no la tiene. El encuentro que pueda tener con Feijóo, a mi juicio, sirve de muy poco. Yo diría que de nada. Y si tuviera algún contenido relevante, nosotros tenemos que atenernos a la única presunción con la que contamos hasta este momento, que es que lo que decida estará mal. Yo no tengo ninguna razón para pensar que en esto vaya a acertar este individuo. Y luego está, pero en fin, yo creo que es que no va a decidir nada, más que lo que ya se ha dicho, que se va a incrementar un poco el gasto de defensa como pueda, pues no sé cómo podrá, hará alguna trampa, no sé, en fin. Y luego está el caso de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver, yo creo que Alberto Núñez Feijóo pues tiene su ideología, que yo situaría en la socialdemocracia, pero no una socialdemocracia versión Sánchez, o sea, no una socialdemocracia que no sabe el que es socialdemócrata lo que significa la socialdemocracia, porque le da igual lo que esta signifique, y él pacta con quien sea, aunque sea rabiosamente antisocialdemócrata, como es el caso de los comunistas o de algunos separatistas que también son más socialdemócratas, léase Bildu. No, él, bueno, tiene tampoco con una gran conciencia ideológica de lo que él pueda pensar, pero me parece que él se sitúa en ese ámbito político. Y lo que creo es que ha entendido que para ser investido presidente del gobierno, llegado el momento, sea 2027 o sea antes, tendrá que contar con el apoyo parlamentario de Vox. Para ser investido. Porque
repito, lo principal, lo he dicho también muchas veces en este programa en relación con Sánchez, lo principal es la investidura. Luego gobernar, se puede gobernar en minoría. Se puede gobernar en minoría perfectamente. Lo principal es la investidura. La investidura es lo que permite ser jefe de gobierno. Si no se pasa por la investidura... Bueno. Y luego está, perdona, Xavi, termino. Y luego está su idea, probablemente basada en algunas encuestas, o en muchas, o en todas, acaso, de que por primera vez la competencia directa con Vox cede en la medida en que los dos partidos en las encuestas están al alza. Están al alza. Entonces esto hasta ahora no era así. Entonces él a lo mejor piensa que como ya no hay esa competencia directa tan neta, pues no es necesario tener una relación de tensión y agresiva con Vox. Pero esto no significa que Vox no siga atacando las debilidades y vacilaciones ideológicas y de toda naturaleza que tiene un partido como el PP. Mario Garcés. Comenzaré por decir una obviedad, que Pedro Sánchez quiera excluir a Vox, que es un partido democrático, absolutamente implantado y con una estructura perfectamente orgánica, democrática, y sin embargo esté reuniéndose permanentemente con otras formaciones políticas inmorales y corrosivas, demuestra la jaez, demuestra la naturaleza de Sánchez. Dos, que Alberto Núñez Feijóo haya hecho esa declaración, no sé si muy pensada o no, ha sido casi una cosa inmediata, de una pregunta y una respuesta inmediata, y le ha salido decirlo, me parece una respuesta acertada. A partir de ahí, que cada uno diga, analice si es creíble o no. Bueno, si quieres, continúo un momentito. Por favor. Y luego hay un tema que no quiero dejar creo que se comentó la semana pasada, que va en línea con lo que decía José María Sánchez, ¿no? Y es las hipótesis de lo que puede ocurrir en unas elecciones generales. Porque tienen que quedar muy claras a todo el mundo, ¿no? Las voy a hacer partiendo de una concepción, una visión desde el Partido Popular. ¿Qué es lo que debe pensar ahora mismo? Yo no estoy a ella, el Partido Popular. En primer lugar, vamos a ganar por mayoría absoluta. Primera posibilidad, falso. Falso, no hay opción, no hay opción. Hoy por hoy no hay opción. Segundo, vamos a ganar por una mayoría suficiente y holgada, que todavía no sé dónde se ha fijado, dentro de lo que son los teóricos del Partido Popular, de 155, 160, que nos va a permitir que alguien, y ahora voy al alguien, nos permita gobernar solos. Bueno, primera falacia en el razonamiento y primer autoengaño. ¿Alguien te puede permitir gobernar en una votación de investidura, incluso con una abstención, pero nadie te va a dar esa abstención gratuitamente? Dos opciones. O tiro hacia la izquierda o tiro hacia el otro lado, o tiro hacia la derecha, buscando el apoyo. Es que estas son las realidades, pero que todo el mundo lo vaya pensando ya. Es que no hay otra opción. Tiro hacia Vox. Yo no voy a hablar por Vox, aquí hay representantes de Vox, pero yo si fuera Vox no regalaría mi apoyo ni mi abstención de ninguna manera, más en una situación y un estado de subida permanente en intención de voto, porque además si Vox lo hiciera, perdería mucha legitimidad, desde el punto de vista de su base sociológica, desde el punto de vista de su propia esencia, perdería mucho. La otra opción, no, que me permita el Partido Socialista gobernar. Hombre, cuidado con que me permita el Partido Socialista. Sigamos hablando de Vox entonces. Entonces, sí, exactamente, porque el Partido Socialista no te va a dejar gobernar. Habría una tercera opción, que tuviera una mayoría muy alta y que los nacionalistas me permitieran gobernar. El peaje que vas a tener que pagar, si tienes que depender de los nacionalistas, no lo has visto. Es que no duras 2 semanas. Por consiguiente, a mí esta declaración, que creo que es una declaración instantánea, inmediata, de una pregunta que se le hace una respuesta, no supone ningún cambio, ¿eh? Simplemente es una respuesta en un momento determinado. Porque me da la impresión, y conozco a los a casa, que ni saben lo que van a hacer. Que esto va corriendo. Que esto ya llegará el día en que si ganamos veremos lo que hacemos. Y lo digo claro, porque yo precisamente la política, cuando estuve y cuando he estado, ha sido para hablar claro. Me parece engañarse a todos y a sí mismos. O queda claro qué se va a hacer y las cartas, como dice Trump, se ponen encima de la mesa y se dice qué juego se va a jugar, o realmente aquí, cuidado con el posibilismo de última hora.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya saben ustedes que en Suiza se suscribió un acuerdo entre el gobierno y los de Puigdemont para ceder el control fronterizo de las fronteras, de los puertos y de los aeropuertos a los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, y que también el control de los emigrantes, la documentación, el permiso de residencia quedaba en manos de las autoridades del gobierno de Illa. Bueno, esto ha traído innumerables hilos sueltos. Por ejemplo, la contradicción. El propio presidente del gobierno decía a mitad de enero que esto no cabía en la Constitución de ninguna manera. Pero me ha gustado más ofrecerles lo que dijo Marlaska. ¿Por qué? Porque se ha quedado mudo después de conocerse el acuerdo. Dicen que está enfermo, que ha tenido una afonía gravísima. El caso es que no aparece para decir qué le ha parecido este acuerdo después de haber dicho esto. Que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. Las materias de control de fronteras y de migración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, con lo cual esas no son susceptibles de ser transferidas. Creo que se está haciendo la estética para que no lo reconozcan por la calle. Bueno, esto ha llevado a una serie de arbitrios desconocidos. Por ejemplo, que dijeran lo mismo los de Junts y Alberto Núñez Feijóo. Fíjense lo que decía Nogueras, que estaba en un estado de absoluta satisfacción o algo parecido a eso. Pues muy positivamente. Creo que es el mayor traspaso, delegación de poder que se ha hecho. De hecho, son funciones que ejercen los estados, por lo tanto la satisfacción es máxima. Es paso a paso, el artículo 150.2 permite esto y es una herramienta que tenemos que ir utilizando para ganar terreno, para recuperar terreno. Soy capaz de medir el nivel de satisfacción de la señora Nogueras, pero en lo que coincide con Feijóo es que es la entrega más enorme que hace Sánchez a los independentistas. Claro, Alberto Núñez Feijóo habla de humillación a producirse la entrega, pero nótese que considera esto más grave que la amnistía, que los indultos, que la desaparición del delito de malversación, bueno, que nada en el mundo sanchista. Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desmantelar el Estado porque las competencias en extranjería, en el control de fronteras y en inmigración son competencias exclusivas del Estado. Esto es una humillación sin precedentes. Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts. Bueno, y esa no es más que la primera de las contradicciones. Luego se enzarzan los catalanes, estirando del acuerdo, decían que el catalán es lengua obligatoria para residir en Cataluña. Bueno, los ministros de Sánchez, Elma Sainz a la cabeza. No, hombre, no, la ley de extranjería no habla de eso. ¡Qué barbaridad! De ningún modo. 2 o 3 ministros por la misma senda escrita en los argumentarios, ya sabéis. Y ayer viernes conocimos que el presidente del gobierno aparece en Bruselas y dice, no, tienen razón los de Junts, claro, aquí hay unas lenguas cooficiales y si deciden que haya que conocerlas para darle la residencia, pues correcto, para adelante. Bueno, y el desparrame es brutal. Por cierto, esto le está saliendo mal al gobierno, se le descose la alianza con la ultraizquierda. Los de Podemos ya han dicho que sobre su cadáver, que no. Y los de Sumar se están descosiendo y algunos, hay 2 diputados que dicen que tampoco, que esto afecta a lo más íntimo de los derechos humanos y que a ellos no les pueden obligar a pactar con un xenófobo. Y esto, pues ahí va a necesitar Sánchez todos los votos si quiere que el proyecto de ley prospere. Así es que muy difícil lo van a tener con esta historia. Garcés. Pues muy difícil, ¿no? Lo que realmente es paradójico es que una de las formaciones más xenófobas que hay, que es Junts y la antigua Convergencia y Unió,
que ha provocado la situación ahora mismo de tensión demográfica y migratoria que hay en Cataluña, ahora reaccione de esta manera. Vamos a ir a los orígenes de todo. Y conoces tú muy bien, Xavier, la situación de Cataluña, ¿no? Cataluña viven 600.000 musulmanes ya. En Madrid, 290.000 musulmanes, más o menos. La inmigración, y ya no hablo de los españoles, aragoneses, castellano-manchegos, extremeños, andaluces que tuvieron que ir a vivir a Cataluña y a capitalizar con recursos Cataluña y a provocar que aquello fuera, desde luego, una región próspera en un tiempo pasado, ¿no? Vamos a ver, durante un momento de la historia, basado en esa percepción xenófoba del puyolismo, se potenció una inmigración de personas que no hablaran castellano. Esta es la realidad, con el objetivo precisamente de desespañolizar, si vale la expresión, Cataluña. Ahora resulta que nos hemos pasado. Ahora resulta que Junts ha caído en la cuenta, que se les ha ido la jugada de la mano. Resulta que, bueno, primero llegaron los pakistaníes. Quizá Pujol no sabía que el 96% de la población de Pakistán es islamista, es musulmana. Quizá no lo sabía. Luego llegaron los hindúes, pero bueno, esos eran menos. Pero luego llegaron ya en masa todos los musulmanes. A partir de ahí, claro que desmembrar, como dice Feijóo, como dice cualquier persona racional en este caso, la seguridad y la inmigración, evidentemente, es uno de los factores de mayor corrosión y descomposición que puede haber en un Estado-nación. Los Estados-nación, desde hace 2 siglos y medio, se componen esencialmente de 3 pilares. De lo que es las fronteras y la seguridad exterior, de lo que es la seguridad interior y lo que es la hacienda, para la provisión de bienes y servicios mediante una recaudación justa y eficaz. Esos eran los 3 pilares básicos, por eso existían las 3 primeras carteras que eran esas, luego fueron evolucionando y surgió ya el Ministerio de Servicios Sociales, el de Igualdad y estas cosas, en los últimos tiempos ya está el de Agricultura. Esa es la realidad. A partir de allí, Cataluña, la Cataluña nacionalista independentista persigue eso, la creación de un Estado-nación. Si le conferimos competencias en materia de control de fronteras y inmigración, si le conferimos competencias en materia de protección interior, de policía interior, mediante la exclusión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, por su sustitución casi íntegra por los Mossos de Escuadra, y si además promovemos una hacienda pública específica donde condonamos su deuda y apostamos por una especie de ilusión fiscal absoluta donde ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, estamos evidentemente creando las estructuras o los cimientos de un Estado-nación. Yo viví en el Congreso, pues María se acordará, un momento también de creación incluso de una especie de República Catalana telemática, o vamos a ver, que ellos querían tener una especie de independencia a la hora de determinar las identidades y los marcos informáticos, telemáticos, etcétera, con el objetivo de que pudiera surgir una especie de rey de Ubú, un reino de Ubú, que representará a la Cataluña independentista. Todo movimiento que hace el nacionalismo independentista catalán, o mejor dicho, todo el independentismo catalán, eso de poner nacionalista independentista es hablar un poco como algún regionalista del PP andaluz, esta es la realidad, pues realmente va encaminado a la misma dirección. Y eso efectivamente hay que combatirlo. ¿Cuál es el problema? Que lo van a articular de tal manera que llegará al Tribunal Constitucional, porque se recurrirá, pero es que el Tribunal Constitucional está cooptado por quien está cooptado. Y llegará con Depumpido, vamos a ver si aguantan, porque evidentemente estos periodos son mucho más largos, veremos si aguantan, y en principio la mayoría que tiene es suficiente para poder blindar o para poder confirmar una iniciativa legislativa que evidentemente es inconstitucional y que socava los cimientos del Estado-nación español. Ricardo. Mira, el proceso de islamización de Cataluña es tan profundo que ni siquiera lo van a poder parar con la lengua. Durante aproximadamente 20 años había la idea cultivada por los círculos nacionalistas catalanes de los nous catalans, de los nuevos catalanes, ¿no? Había aquella idea de decir, bueno, estos señores que provienen pues esto de Argelia, Marruecos, Senegal, Malí, Pakistán, y se terminarán integrando en Cataluña porque a través del sistema educativo, a través de las industrias culturales, todas controladas por el nacionalismo catalán, los terminaremos convirtiendo en nuevos catalanes. Bien, 20 años después se ha visto que lo que sucede es lo contrario. Es decir, la islamización de Cataluña está superando la capacidad que los nacionalistas catalanes tienen para tratar de integrarlos o para tratar de ahumarlos. Porque el Islam es una civilización que transforma la sociedad en la que arraiga, pero no transige con ella.
la transforma. Este problema lo han tratado de reconducir en la idea de decir, bueno, ahora vamos a controlar nosotros las fronteras y vamos a fijar nosotros los requisitos para que esta población se establezca. Pero primero, esto llega tarde, porque ya hay una población islámica profundamente arraigada en Cataluña, con poblaciones enteras, con barrios enteros, donde culturalmente el mundo en el que se vive ya no es el mundo del nacionalismo catalán. Pero segundo, el nacionalismo catalán ha terminado devorándose a sí mismo. Te pongo algunos ejemplos. Las administraciones públicas locales, por ejemplo en Cataluña, frecuentemente promueven el uso del hijab mediante el Día del Hijab, donde se imparten seminarios para que a las niñas hagan la prueba, niñas por supuesto que no son musulmanas, hagan la prueba de llevar el hijab y de convivir con otras niñas que llevan el hijab y donde se explica la finalidad que tiene. Frente a esto, la idea de que eso se va a poder revertir exigiendo hablar catalán es no entender cómo funciona una sociedad islámica. Y lo que termina sucediendo, sí, aprenderán catalán y hablarán catalán en la esfera pública y en sus casas continuarán hablando y continuarán viviendo en el ambiente islámico que el Islam promueve. Porque el Islam transforma las sociedades donde arraiga. Es una religión que se incultura y transforma. La cultura transforma la civilización. Luego tiene una segunda derivada, que es esta pretensión de debilitar la presencia de España. Expulsión de la Guardia Civil, reducción de las capacidades del Estado. Por ejemplo, mencionaba Mario Garcés la cuestión de la Hacienda, pero podríamos pensar en otras, por ejemplo, en tráfico, en instituciones penitenciarias. Lo que ocurre es que ese proceso que se viene produciendo desde hace mucho tiempo y en el que además la tibieza del Partido Popular, que ahora Alberto Núñez Feijóo reaccionaba con tanto vigor, ha desempeñado un papel central en que esto fuera posible. Hay que recordar que el Partido Popular en Cataluña ha cargado con el terrible complejo de sentir que no era lo suficientemente catalán y que no era aceptado por los catalanes, por los nacionalistas catalanes, ¿no? Este proceso, digo, ahora ha entrado en una nueva fase, porque el invierno demográfico está haciendo que el relevo generacional se esté produciendo entre esa inmigración. Y ya ni siquiera lo compensa la inmigración hispanoamericana. La inmigración hispanoamericana, que sigue contribuyendo al relevo generacional, está reduciendo la tasa de hijos. Tienen cada vez menos. Los que continúan teniendo cada vez más son los musulmanes. Entonces, pausa, perdón. Hay un problema ahí de fondo, Xavier, en la configuración de esta idea. Debilita a España, perjudica el interés nacional de España, sin duda, pero están cavando su propia tumba. Vamos a una pausa de publicidad y volvemos en 2 minutos. Necesitamos una descompresión. En este caso, se la tenemos que agradecer al Partido Popular, aunque luego haya tenido que pedir perdón a la dominicana por vincular su bandera con determinados asuntos feos de la corrupción socialista española. Vean. Bueno, este es Pedro, Begoña, en fin, ya saben, Ábalos, el gran Ábalos, Jessica, la gran Jessica, Aldama, en fin... Francina, Coldo entre aguas, bueno, pues ahí los tienen, todos y cada uno de ellos, también el canario Ángel Víctor, corrupción, lujuria, ambición, mentiras, Falcons, claro, la isla de las corrupciones, con la bandera de la República abajo, chicos, eso no se puede consentir, y por eso han mandado atellado de rodillas por las aguas desde Galicia hasta la República para pedir perdón al presidente por tamaña ofensa. Es verdad, no es ni justo ni necesario, es una tontería. Pero como la política está tan banalizada y han convencido hasta el PP de que tiene que hacer chismes de estos para no sé qué, ahora gracioso era, hay que reconocer las cosas. Quiero que hablemos de corrupción. La verdad es que no sé por dónde cogerlo, porque hay de todo. Ábalos resulta que se había interesado por las contrataciones de algunos concursos públicos y lo dice Pardo de Vera. Esto es la Mundial. También se interesó por cómo contrataban sobre todo a las mujeres en los contratos de tal. Luego resulta que Jessica sabía mucho más de lo que decía y tenía un pacto de silencio con Ábalos por si las cosas van mal. A mí no me parece lo más normal. En la relación de una chica score, de catálogo, que se deja pagar 1.500 euros cada vez que sale con Ábalos a no sé qué país, bueno, no me parece lo más normal, pero en cualquier caso. Y luego ha redoblado el pulso este hombre, Víctor de Aldama, que me parece un portento.
Vamos a ver lo que dijo en una entrevista con Ana Rosa el viernes en Telecinco. ¿Y los contratos de Jessica con empresas públicas, había algo de eso? Sí, claro. Bueno, era algo que ella le exigía al ministro para, digamos, mantenerse con él, y es algo que el ministro, bueno, pues hacía libremente. Quiere decir, al final, pues el ministro estaba pagando, digamos, un sueldo o unos sueldos a alguien para que se mantuviera con él. Claro, pero ayer el representante de la empresa Ineco dijo no, es que hacía su trabajo, pedía las vacaciones, mandaba sus informes. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro en sede judicial y en una sala como el Supremo, dicho por la persona que lo tiene que decir, que es ella, que ni trabajaba, ni hacía informes, ni hacía nada de nada. Quiere decir, una vez más, el Ministerio o el Gobierno ha vuelto a mentir. Esto es mundial, y luego resulta que han interceptado 72 WhatsApps del hijo de Ábalos, que es igual que Ábalos, pero 20 años más joven, se llama Víctor Ábalos, con Aldama. ¿En qué momento, amigos? En el momento mascarillas. Yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece, Y de todo, porque empiezan a crecer nuevos frentes. Por ejemplo, el juez ya, Santiago Pedraz, ha salido de la inopia en la que vivía con el procedimiento hidrocarburos metido en un cajón 3, 4, 5 años, yo que sé, una barbaridad de tiempo, y empieza a mover la cosa, y vamos a ver quién le dio la licencia a estos golfos para vender hidrocarburos, a condición de qué, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Balbás, ¿qué es lo que más te sorprende de la corrupción esta semana? Las licencias para una operación de ese tipo pues son del Ministerio de Industria, del Ministerio de Hacienda y de la vicepresidenta de Ecología, Medio Ambiente, llamada Rivero. Esos tres son los carteles fundamentales, nunca mejor dicho carteles, para poder aprobar una operación de ese tipo. Estaría mejor carteles. Claro, todo el mundo sabemos, para los 11, si no me equivoco, 11 barcos. 11 de 40.000 cada de 40.000 toneladas de producto terminado, tanto gasoil como gasolina. Parece que venía parte de Venezuela, parte de Rusia, eso está todo datado. Eso, pues todo el mundo se sabe lo que es, el 21% del IVA sobre el total, y de lo que queda el 50% impuestos especiales. O sea, eso, el 60% se llama Hacienda. O sea, según entras tú a hablar de cualquier... 60% es para Hacienda. Ya puedes traer 40.000 toneladas, en este caso 440.000 millones de toneladas. Eso, el 60% es directo para Hacienda. Entonces, claro, la UCO no es que esté encima, es que está encima, debajo y en todos los teléfonos, porque eso no hay cosa más regulada que las 12.000 gasolineras que hay. Está absolutamente auditado. Entonces, ¿quién ha dado esas licencias? Industria, primero, y el Ministerio de Nuevas Energías, Nuevo Ambiente, Nueva Ecología, Nueva Rivera, es como se llama, Nuevo Rivera, que la quieren echar de la Unión Europea, parece ser, pero allí sigue. Entonces, bueno, si Hacienda no se quiere enterar, pues ellos sabrán. Las responsabilidades, desde luego, no son de los empresarios, son de los tres que le han dado las licencias. Es que eso es clarísimo, porque está súper regulado. ¿Cómo Hacienda regula una pyme de 3 empleados y venga el acoso, sobre todo de Cristóbal Montoro, venga el acoso, porque no ha presentado en enero el ingreso de 1.220 euros? ¿Y esto? Y estas millonadas de dinero que están regulados directamente por el Estado central. Esto, la Autonomía de Madrid, nada, ni la de Cataluña, no, cuidado, les estoy dando ideas. Por ahora. Ni por ahora, porque tú, ¿qué ingreso tan enorme es eso? Es el segundo ingreso después del de la renta. Después del de la renta, impuestos especiales, IVA de la parte de la parte de hidrocarburos. Es que, claro, no solo se le cobran impuestos especiales, sino hay más. Entonces, ¿por qué esto sale ahora? Porque estaba. O sea, que los empresarios como este señor, ahí 10, 20, 30, 40, porque es enorme la cantidad de petróleo que nosotros vendemos, no solo por el consumo propio, acuérdate del turismo, que es una cosa enorme que consume
hidrocarburos en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, porque hay una irresponsabilidad del gobierno clarísima. Eso está clarísimo. El empresario, si le han dado la licencia, él sabrá, lo dirá el juez. Pero lo que hay es una irresponsabilidad. No es solo en vigilando, sino en dando. O sea, una cosa es invigilando y otra cosa es dando licencias en industria, dando licencias en medio ambiente. Si es fundamental la licencia de medio ambiente. Si esta tenía 10.000 millones de presupuesto al año, fíjate si podía invigilando y en dando. Y Hacienda, que es incobrando. De todas maneras, que es el que termina. Querido José Luis, como resulta que Santiago Pedraz ha estado dormitando este asunto durante tantísimo tiempo, es el que está menos maduro. Hay otros asuntos que sí que van madurando. Por ejemplo, que el juzgado ha llegado a la conclusión, la Fiscalía Anticorrupción, ha llegado a la conclusión, y lo escribe el fiscal Luzón, de que, hombre, esto del piso que pagaban otros, pero para que Ábalos se beneficiara a la señorita Jessica Rodríguez, constituye uno de los tipos clásicos del delito de cohecho. Anda, claro, pues claro. O sea que la tal Jessica, la chica de compañía, la escort, la que cobraba pero no iba a trabajar a las compañías públicas, queriendo ayudar a Ábalos, lo ha metido en un fregado de imposible solución positiva para él. Y luego aparecen más, que si la Miss Asturias, que también la colocaron en otra empresa, Logirail, en Asturias, porque ella, claro, quería algo cerca de casa, hombre, naturalmente. Luego aparece que Koldo también colocó a una rumana de nombre Nicole, que trabajaba en una casa de estas de citas en Pamplona, también la colocó naturalmente en una empresa pública, a ver dónde mejor iba a estar la criatura. Así es que, bueno, todos estos frentes, el único que no ha sufrido avances por ahora es el de Begoña Gómez. Sobre Begoña Gómez solo ha salido una cosa nueva, que es que alguien alquiló a la familia de Begoña Gómez un ático en la Gran Vía a 850 euros al mes, y ese alguien resulta que es Muface. Muface depende un poco del gobierno, ¿eh? Un poco, ahí lo dejo. Hay quien dice que el contrato es anterior a la llegada de Sánchez a la Moncloa, pues ya veremos si esto es así, pero en cualquier caso ya estaba al frente del PSOE Sánchez cuando se produce el contrato. O sea que las ganas de agradar del propietario, Muface, a lo mejor son anteriores a su llegada a la Moncloa. José María Sánchez, corrupción habemos. Sí, bueno, pues esto es la continuación de todos estos asuntos de corrupción que están siendo investigados por los tribunales, ¿no? Todos ellos todavía en fase de instrucción, que yo sepa. Vamos a ver cómo concluye la investigación y vamos a ver si verdaderamente se abre juicio oral y alguien es condenado. Yo hay alguno, francamente, en el que me pierdo, porque esto del asunto de los hidrocarburos, entiendo lo que dice nuestro amigo Balbás, de que ahí hay alguien responsable que es de haber concedido las licencias, pero ¿en qué consiste la corrupción exactamente? No lo entiendo. Sé que hay una señora, que bueno, más que empresaria aparece una señora que va a llevar a sus nietos al parque de paseo, una señora que se llama Carmen Pano. Que dice haber pagado por... Que dice que ha llevado, que ella afirma que ha llevado a Ferran 90.000 euros. 90.000 euros. Bueno, en realidad interpreto que de lo que se trata es de que los licenciatarios, como quiera que han sido favorecidos por el otorgamiento de la licencia, pues luego a quienes se las han concedido les pagan unas cantidades. Sí, eso Supongo que eso es más viejo que... Sí, pero eso es una propina, porque claro, Aldama habla de 450.000 claro, euros no, para vamos la a ver. obtención de la licencia. Bueno, por las magnitudes que está manejando Balbás, ya comprendo que lo de los 90.000 es simplemente esto que se dice siempre, esto es el chocolate del loro. Aquí debe haber algo de más cuantía, porque si no, no se explica que sean 90.000, pero sí, esta señora, ya digo, no sé, yo no me parece una empresaria, me parece otra cosa, pero claro, si todo obedece a eso, a un licenciatario que lo que es un favorecido por el poder para que gane dinero, pues sí, se explica que ese señor al final, como hay corrupción, pues pague a quien le da la licencia. A él o al partido, o a los dos, esto ya no lo sabemos. Lo que pasa es que, según estáis explicando, insisto, no estoy muy al corriente de esto,
este señor, el instructor, Pedraz, que es un juez famoso también por otros motivos ajenos a sus instrucciones, parece ser que es un juez un poco premioso, por decirlo de algún modo, ¿no? Premioso en su instrucción. Vamos a ver. Sí. Mario Garcés, sácame de la duda. Las nuevas empresas públicas en las que colocaban chicas de alterne, ¿qué? ¿De quién depende eso? ¿Cómo se ha gestionado todo eso? Depende del Ministerio de Transporte, depende del Ministerio de Fomento. Comenzaré por Isabel Pardo de Vera, porque Isabel ya ocupaba un puesto de directora en Adif cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento, y era una mujer. Por cierto, más allá de que se relacione con su hermana, porque evidentemente son hermanas, ella es una ingeniera de caminos muy capaz, muy profesional, con una gran orientación de izquierda, pero si dice lo que dice hay que creerla completamente. Es decir, si está diciendo que tuvo presiones por parte del ministro, por parte de Koldo, para ver cómo se adjudicaban determinados contratos a determinadas empresas, desde luego el máximo respeto a lo que diga Pardo de Vera, porque eso seguro que ha sido así. Conociéndola, la conozco perfectamente. Respecto a la parte ya esa de la colocación de Pantaleón y las visitadoras en todas las empresas públicas, porque Koldo García es una especie de Pantaleón, ¿no?, que va colocando, pues igual que en la novela de Vargas Llosa, va colocando prostitutas. Ya son 4 empresas públicas en juego, donde se ha colocado a 4 aparentes prostitutas y amigas, quiero para que quede claro, porque yo el concepto de prostitución en este caso habría que definirlo en función del alcance subjetivo y el alcance del tálamo y el alcance de las necesidades y disponibilidades, que yo en todo caso no las conozco, ¿no? A partir de ahí, para colocar a 4 mujeres en 4 empresas diferentes, Logitrail, la empresa, el Rosco, que se llamaba Rosco, que era la empresa de venta, de enajenación del material sobrante ferroviario. Ineco, Traxatec. Hay que hacer muchas llamadas. Y hay que hacer muchas llamadas a los presidentes de las respectivas compañías y a los directores de recursos humanos, que son los que hacen directamente la contratación. Por lo tanto, hay Mario, por lo menos... tantas llamadas no hay que hacer. Sí, porque son diferentes empresas. Son diferentes empresas. Un ministro que se sabe además que tiene gran poder político, basta con una llamada. Sí, pero tienes al que llamar de la compañía. A ver, a veces si las compañías, yo he visto colocar a todo el mundo en un gabinete, con lo cual lo colocas todo concentrado, pero en este caso lo diseminas. Lo diseminas en 4 empresas y evidentemente es una llamada de tu intermediario, que seguramente es Koldo García. Habrá que exigir responsabilidad. Porque claro, la gente está escuchando esto y dice, bueno, sí, más allá del aspecto torrentiano, de este aspecto absolutamente casposo, psicalíptico que tiene la materia, pero es que hay mucha gente que está escuchando que sus hijos no trabajan, que sus hijas no saben qué hacer ahora y que tienen 3 carreras, y de pronto te enteras que una señora que aparentemente lo que más preparó no fue una oposición, sino el book directo. Una posición, sí, no. Sí, tenía posiciones, no oposiciones, ¿no? Pero que preparaba las posiciones para las fotografías tiene más méritos directos que alguien que hemos estado haciendo posiciones durante muchísimos años. Por lo tanto, esto es una verdadera vergüenza, pero habrá que exigir responsabilidades, las responsabilidades que corresponden. Ya ha habido un último detalle que salió ayer viernes, que quizá yo lo vi a última hora del viernes, y es que Ábalos Junior también intentó colocar jugadores hondureños al Zamora de Aldama. O sea, yo creo que esto es como el delincuente que tiene la gabardina y dice, aquí ofrezco prostitutas, aquí ofrezco los relojes robados, aquí ofrezco corrupción, pulseras, anillos, pulseras, lo que cadena. quieras. Aquí os ofrezco jugadores de fútbol de Honduras a cambio de una comisión. Es que yo creo que tenían todo el catálogo de la delincuencia de los últimos 40 años. Barato como la carne de gato. Y es que además esto era la delincuencia de la Escolar y Navarro. O sea, es que es verdad que yo ver a Koldo haciendo este tipo de cosas. Es verdad que, como decíamos antes, esto es delincuencia, es lo peor de la política, representa la peor especie, pero en el fondo es cómico. El problema es que lo han hecho con los fondos de todo el mundo. Ricardo. Me parece que esto indica la necesidad de una regeneración de la vida pública en España. Hay una forma de ejercer el poder que estamos viendo que está abocada a desaparecer. Es decir, por muy ideologizada que pueda estar la opinión pública, por muy intensas que puedan ser las lealtades hacia un partido político o incluso hacia Pedro Sánchez, ¿no? La idea de que haga lo que haga el presidente del gobierno es una víctima de otros políticos que le han ocultado la realidad y que lo han manipulado, que lo han engañado. La palabra es corrupción, pero no me refería ahora tanto a la corrupción política, sino a la corrupción moral. Hay una corrupción moral que socava la democracia y así una sociedad no puede sobrevivir. Mira, antes Mario
ha dicho una cosa sobre la que quería volver un momento, porque es verdad que de esto no hablamos mucho. Los verdaderos perdedores son los que podían haber optado a un puesto de trabajo legítimamente obtenido por su propio esfuerzo y no lo consiguieron. Los grandes perdedores son los que no tienen padrinos que les enchufan. Los grandes perdedores son aquellos que confían en que por sus propias capacidades y por sus propios méritos se podrán abrir paso, y termina dando esta situación terrible que tenemos hoy en España, que es gente que tiene trabajo y no sale de la pobreza. Gente que necesita de 2 salarios para vivir y no les da para vivir. El caso de los jóvenes, por ejemplo, que no van a poder pagar una vivienda porque tienen que dedicar el 60% de sus ingresos solo al alquiler. Y que no van a poder comprarse una vivienda si el mercado de la vivienda no cambia. Y si la política de inmigración no cambia. Y si la política hacia la juventud no cambia. Estos jóvenes no van a romper únicamente con un partido político. Van a romper con un modo de entender la democracia, van a romper con un sistema de instituciones. Porque es verdad que son empresas públicas que se pueden acoger a formas del derecho mercantil, pero también ahí hay controles. También ahí hay, digamos, mecanismos que se han torcido y cuyo funcionamiento se ha enervado, que deberían evitar estos abusos de poder. No sé, supongo que en algún momento de esas llamadas que describía Mario Garcés, habrá habido alguien que pudo decir, mira, yo por aquí no voy a pasar y no voy a contar a una persona porque te dé la gana. Y no lo hizo. Y creo que esto es muy representativo, más allá del personaje de Ábalos, que no voy a hacer más leña del árbol caído ya con todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo, sin embargo, tengo que decirte, no sé lo que los jóvenes que no han votado hasta ahora harán o no, pero tengo que decirte que ha hecho callo en la población española todo esto de la corrupción, después de los ERE, después de Roldán, después de todos los espectáculos que llevamos a cuestas, que Ábalos tenga 3 o 4 amigas especiales, a la gente le va a dar igual. José María. Bueno, pero gracias, pero vamos a ver, esos jóvenes que tú dices que van a romper con lo que significa la democracia, vamos a decir, española en estas circunstancias de la historia de España, pues harán bien en romper. Sí, no lo lamento. Es decir, harán bien en romper lo que sería terrible ese, como dices tú ahora, que yo no comparto, esa gente hubiera hecho callo, me parece que es la expresión que tú... Sí. Es la gente más joven y por lo tanto la gente que está menos resignada a la injusticia, al mal, a los adefesios, pues esa gente más idealista, más virtuosa, más virginal, en cierto modo, pues reaccione rompiendo, pues necesariamente, porque no nos engañemos, ahora estamos viendo un momento de efervescencia también mediática de todo esto, pero es que ¿cuántos años llevamos con escándalos de corrupción en España? Sin parar, porque yo recuerdo que Felipe González en sus últimos años, cuando pierde el poder en el 96, lo pierde no porque hiciera grandes méritos en la oposición el Partido Popular, cuyo líder era entonces José María Aznar, sino porque hay una ofensiva en los medios que encabezaron entonces El Mundo, el director era Pedro J. Ramírez, y ABC Luis María Ansón, que era todos los días, las portadas del periódico tenían noticias de corrupción. Claro, no porque se lo inventasen, porque la había. Estoy hablando del 96 y estoy hablando de aquellos años que algunos ahora recuerdan como los de un gran estadista, tal. Bueno, yo nunca me creí eso. Es decir, que la democracia española, la que nace en el 78 con la Constitución, se ha caracterizado por una corrupción constante. Claro, ha habido momentos mejores, por supuesto, y momentos peores, por supuesto. Pero ante eso, el joven que se aproxima por vez primera a la vida política, en su inocencia, pero al mismo tiempo en la lucidez que le da esa inocencia, porque no está maleado, dirá, bueno, esto es un sistema político muy raro, en el que tenemos que aceptar esto como una constante. Y si es una constante, ¿qué pasa? ¿Que es consubstancial a este régimen? Pues no nos gusta. Y además llevan otra mochila, los jóvenes y los maduros, la de haber visto con sus propios ojos que si la condena es un político acaba siendo nada. Eso empeora cantidad el asunto. Bueno, yo creo que hay 3 Cs que determinan los cambios de gobierno en España en los últimos 30 años, que son crisis, corrupción y Cataluña. Y la combinación de crisis, corrupción y Cataluña es lo que ha decantado, ¿no? La corrupción exclusiva y única y exclusivamente no es causa de cambio de un gobierno. Es más, en el año 96
se había sufrido la famosa crisis económica del 92 y el 93, que llegó casi hasta el 96, casi hasta las puertas de las elecciones. Por lo tanto, la combinación de crisis-corrupción sí que provocó la caída. Ahora mismo no hay crisis económica. Bueno. No hay una crisis. A ver, hay desequilibrios estructurales, pero no hay una crisis. La economía crece, con todos los desequilibrios que hay y con problemas muy claros en materia de vivienda y en materia de acceso al empleo de los jóvenes. Eso es verdad. Pero en materia de lo que son indicadores macro, no está mal la economía española. Cuando empiece a caer, ahí es cuando Sánchez convocará de inmediato elecciones. Él controla la parte de la C de Cataluña, porque tiene una bolsa ahora mismo de voto gracias a ella. Hay que reconocérselo, esa es la realidad. Es de una manera inmoral, pero lo ha conseguido. La corrupción sí que se le está desgastando, pero no al punto de hacerle caer. Y como se comienza a haber una caída importante de la actividad económica en España, desde luego en ese momento estoy convencido que rápidamente activa el botón y convoca elecciones. José Luis. Bueno, yo creo que crisis económica, si hay más que el PIB, porque bueno, también se retoca mucho, hay una crisis financiera enorme, porque hay un agujero de deuda impagable, pensiones se están reduciendo con otros gastos, metiéndose en deuda y en deuda y en deuda, 30 millones al año. Luego es absolutamente ineficiente un sistema democrático donde la corrupción mínima que tenemos cifrada pues está por encima de 200.000 millones en los últimos 5 o 6 años, 200.000 millones de euros de corrupción. Entonces, ¿cómo se ha financiado? Pues con un voladura de lo que muy bien sabe nuestro amigo Mario, de todos los sistemas fiscales de legalidad. Es decir, el Estatuto del Contribuyente fue volado indebidamente por el PP y por Cristóbal Montoro, tremendamente, para recaudar más dinero empleado en corrupción, pero no en eficiencia económica. Los jóvenes listos, ingenieros, médicos, economistas, artistas se están yendo de España con su dinero. Ya van como 200 y pico mil millones de euros salidos en los últimos 5 años de los bancos españoles, que nunca volverán, ni volverán esos hijos ni esos nietos, que son gente muy preparada, que ha costado 600.000, 500.000 euros formarles por el Estado español, y que como aquí no se les da salida y la corrupción les quema y la fiscalidad se ha cargado 300 o 400.000 pymes, no da salida ni a la gente, ni a la gente. La corrupción es lo que nos da la salida. La crisis es un país fuerte, de cierta riqueza. Ahora mismo, como tenemos un gran cliente, que es el jubilado europeo, a ver si nos enteramos, que eso tiene límite. Tiene un límite, según mis cálculos, de 15 años, no más, que son las grandes pensiones del baby boom europeo, que son fuertísimas, de alemanes, de ingleses, de holandeses, de nórdicos, no de españoles, que es muy pequeñita, 17% del PIB. Estos que he dicho son 160 y 200 sobre el PIB. Esa sí que es nuestra gran riqueza hoy, pero no va a durar siempre. Y se está destruyendo el aparato porque la gente no tiene salida. Galicia, gran gestionar. Galicia, entre 10, 15, 20.000 al año. Jóvenes que se van, muchos al resto de España y otros al extranjero, porque está mal gestionado. Pero está mal gestionado Andalucía, todavía, no te digo Andalucía anterior a este gobierno. Extremadura, Cataluña, nefasto, se ha gestionado pésimamente, pero nosotros estamos pagando. Ahora nos vamos a quedar hasta el sistema financiero que pasa otra vez para allá. Entonces, la gente se mosquea y se va. Y una democracia con estos grados de corrupción es inviable. Bueno. Me ha asustado verle... Xavier, a ver si te vas a creer tú que diriges tu propia tertulia. Le doy un minuto. Sí, Mario, yo creo que sí es un momento de concurso de las 3 Cs, crisis, corrupción y Cataluña. Tú dices que no hay crisis, en sentido teórico no, pero y dices los datos macroeconómicos son buenos. No, algunos son muy malos. Financieros algunos malos. Son muy malos. Balbás ha hablado de la deuda, bueno, en fin, esto ya lo sabemos todos. Yo te voy a dar un dato que le di al ministro en su última comparecencia en la Comisión Europea, al ministro de Economía. Vamos a ver, inversión privada en los últimos 5 años se sigue registrando
en los últimos 4 trimestres un nivel de inversión solamente 0,4%, superior al de 2019. Bueno, ¿y el consumo agregado de las familias? El consumo agregado de las familias apenas ha aumentado un 1,7 respecto del de 2019, último trimestre, antes de la crisis causada por la epidemia, con un crecimiento del PIB en los últimos 5 años del 3,4. Luego no se compadece. ¿A qué se debe el crecimiento del PIB? Se refiere o se explica por la demanda, por la parte de la administración pública, cuyo gasto sigue creciendo. Estos datos no son malos, Mario, son muy malos. Son peores, sí. Creo que en esta situación, la gente, precisamente porque no considera que hay un bienestar extendido, sí sanciona y castiga más la corrupción. Esta es mi impresión. Ojalá sea así. Bueno, mire, yo pensaba contarles lo que es la Telepedro, pero no me va a dar tiempo, porque necesito algo de tiempo para contarles lo que es la Telepedro. Quédense con 2 o 3 ideas. Hay un Sanedrín en la Moncloa del que forman parte Zapatero, sí, hombre, ¿se acuerdan del Contreras? ¿Te acuerdas del Balbar, no? Sí. Y alguno que otro, depende del caso. A uno le han encargado las gestiones con Junts en Suiza y el otro está urdiendo aguas abajo la aparición de una nueva televisión, que cariñosamente creo que la van a llamar La 7, pero cariñosamente la vamos a llamar Telepedro. Telepedro no tiene ninguna expectativa, se la intentaron endosar a prisa, oye, ya que os hemos salvado, ya que os hemos traído al chico este, O'Gurlian, pues ahora que arrear y tirar con esto. Y a O'Gurlian dijo, hombre, vamos a ver, esto es suicida. ¿Qué expectativas de audiencia tengo? Un 1,5% yendo bien las cosas. ¿Y cuánto gasto tengo que hacer? Dice, bueno, unos 25 millones. Y dice, pues que no, que me niego. Le di una patada en el trasero a Contreras. Contreras era de aquel grupo de los amigos de baloncesto de Zapatero, ¿os acordáis? Bueno, pues le di una patada en el trasero y ahora están buscando a ver cómo convencen a O'Gurlian. Me temo que necesitan uno que tenga una manguera de dinero. A lo mejor es estos cargos nuevos que están dando en Telefónica, Javier de Paz, tal vez, presidente no ejecutivo de Movistar. Ya veremos. Alguno tiene que resolver el deseo de Pedro. ¿Cuál es el deseo de Pedro? Y esto es lo relevante. El sueño húmedo de Pedro es que quiere gobernar más tiempo que Felipe González. Y todos estos están trabajando al servicio del emperador. Bueno, no nos queda casi tiempo, pero les quiero recordar que la mejor manera para que sus ideas prosperen, calen en la sociedad española y cambien el curso de la política de aquí, es que nos apoyen a nosotros. ¿Y por qué? Porque somos más rápidos en extender esas ideas. No hace falta ser un genio para tal. ¿Y esto cómo se hace? Pues miren, tan sencillo como llamar al teléfono que aparece en pantalla o conectar por las redes sociales y decir, oiga, yo quiero formar parte de la familia de amigos del club de amigos, del Toro Televisión. Y hecho eso, pues ya nos encargamos nosotros de que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros sean trasladadas cada vez a un número más grande de españoles y con la mayor eficacia posible. Bueno, les deseo, ya sé que hace muy mal tiempo este fin de semana y casi en toda España, pero les deseo un buen fin de semana en lo que queda del mismo y bueno, y gracias por elegirnos y gracias a vosotros por compartir esta velada.